Bien, buenos días a todas y a todos. Os doy la bienvenida a una nueva experiencia TIC Conexiones con Expertos. Como sabéis, es una actividad que tiene programada el plan de competencias digitales para Extremadura para el Día de Internet. El Día de Internet que se celebra el 17 de mayo y que en esta ocasión las actividades están programadas entre el 11 y el 15 de mayo. Quiero dar la bienvenida a Jesús Lozano, que ha tenido a bien compartir este ratito con nosotros. Buenos días, Jesús. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo que nos vas a dedicar hoy. Quiero recordar, antes de presentar a Jesús, que esto es una actividad concreta nuestra, pero que también forma parte de, ahora mismo nos estarán viendo y quiero dar también la bienvenida a todos los que nos estén viendo a través de la asociación Somos Digital, de la que el plan es miembro, con lo cual quiero dar también la bienvenida a todos los usuarios y a todas las personas que nos estén escuchando. Y en esta ocasión el Día de Internet está dedicado, tiene como lema la puesta en valor de Internet en la crisis COVID-19. Ese es uno de los motivos fundamentales por los que está aquí Jesús. Jesús Lozano, y paso a presentarlo, es profesor de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, es investigador del grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes. Hace un momento estábamos hablando de algún premio, tres premios en concreto que le han concedido por un trabajo que luego tendremos oportunidad de que nos cuente. Y además es responsable del Laboratorio de Fabricación Digital, FabLab, en esos términos que seguro que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado en otros sitios, de la Escuela de Ingenierías Industriales, que está integrado en la Red Extremeña de Fabricación Digital, FabNext. Bien, pues ya os he puesto en contexto. Es una actividad del Día de Internet. El lema del Día de Internet es el valor que ha adquirido Internet y todas las herramientas que tiene a su disposición en la crisis, el valor que ha tenido, el valor que sigue teniendo Internet en esta crisis que estamos atravesando de la COVID-19. No vamos a entrar más en detalles porque ya tenemos una sobreinformación sobre el tema muy abundante. Lo que sí me gustaría, y si me permite Jesús, es comenzar esta entrevista poniendo en valor el trabajo que han hecho, pues no solamente los sanitarios, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas aquellas personas que han estado trabajando en un supermercado, en un servicio de limpieza y en cualquier otro servicio que han estado prestando a la ciudadanía, que ha sido fundamental para que la economía y la vida siga funcionando, al menos con ciertos criterios de normalidad. Y dentro de este amplísimo grupo de profesionales, eh, esa labor que han estado haciendo la han podido hacer con cierta seguridad porque ha habido determinados movimientos, el movimiento Maker, que muchos de vosotros conoceréis, han podido imprimir en 3D pues, pantallas protectoras o cualquier otro elemento de protección que haya permitido que se haga su trabajo con más seguridad. Por eso está aquí Jesús, para que nos explique exactamente qué es el Laboratorio de Fabricación Digital de la Escuela de Ingenierías Industriales y cómo surgió la iniciativa, cómo trabajasteis y sobre todo qué ha supuesto también, no solamente profesional, sino personalmente todo este movimiento. Pues sí, como comentabas, lo primero realmente son los sanitarios, ¿no? Que al final lo más importante es la salud, ¿no? Si no tienes salud, pues el resto, digamos que poco importa, ¿no? Y bueno, ya parece que fue hace mucho tiempo, pero realmente ha sido hace poco más de un mes y medio o algo así, cuando el 16 de marzo empezaba el estado de alarma y bueno, pues con el aumento del número de casos, muchos sanitarios se quejaban, digamos, de la falta de los EPIs, ¿no? De los elementos de protección individual y algunos grupos de makers, digamos, de asociaciones, pues intentaban poner su conocimiento, sus herramientas, digamos, a disposición de estos sanitarios para poder ayudarles en lo que en lo que, digamos, podían, ¿no? Durante la primera semana del confinamiento, bueno, nosotros tenemos un grupo de los, digamos, usuarios del FASLab de aquí de la escuela, también otros en Mérida y en Cáceres, ¿no? Y claro, veíamos escuchar, bueno, pues estas noticias que salían en el telediario, que en Asturias estaban intentando diseñar un respirador porque se preveía que iban a hacer falta muchísimos respiradores. También nos llegaban noticias, pues eso, de la falta de elementos de protección individual para algunos sanitarios. Y
y ya se empezaron a organizar pues, algunos grupos para intentar fabricar estos dispositivos, ¿no? Entonces, durante la primera semana estuvimos dándole un poco alguna vuelta y claro, ya salían algunos diseños de... estos grupos se pusieron en marcha muy rápido, se organizaron muy bien y enseguida empezaron a compartir ya, bueno, pues algunos diseños de pantallas de protección, ¿no? Nosotros estuvimos viendo esos diseños y la primera idea fue, pues claro, nosotros tenemos en el Fab Lab, tenemos 4 o 5 impresoras 3D, bueno, pues nos vamos y empezamos a fabricar este tipo de viseras para ayudar también, porque entiendo que esa necesidad, digamos, que era a nivel global, ¿no? De todo el país, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ese mismo sábado empezamos a pensar en cómo organizarnos para empezar a imprimir. Y luego se nos ocurrió una modificación de estas viseras, porque la principal limitación de las viseras impresas con impresión 3D es que más o menos tardaba cada una hora en fabricarse, ¿vale? Porque se deposita un filamento y hay que ir capa a capa, digamos, fabricando lo que es la visera, ¿vale? Al principio los primeros diseños tardaban unas 3 horas y al final, bueno, pues se quedaban, digamos, en 1 hora, ¿vale? Nosotros tenemos aquí en el laboratorio, en el Fab Lab, una cortadora láser, entonces pensamos en hacer, digamos, lo que es la estructura de la visera, en lugar de hacerla con la impresión 3D, hacerla con metacrilato, ¿vale? De esta forma, con una plancha de 1 metro por 80, pues nos salen unas 70 máscaras, ¿vale? 70 viseras. Y el tiempo de fabricación de cada una de ellas pues era unos 40 segundos en lugar de la hora que tardaban con una impresión 3D, ¿vale? El resultado, bueno, pues lo podéis ver aquí, ¿vale? Luego se le pondría el acetato de protección, ¿vale? Y esto pues quedaría protegido el sanitario, sobre todo el que tiene más contacto con posibles pacientes infectados, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacíamos era estos cortes, ¿vale? Y de esta forma pues se tardaba bastante menos y además este material es bastante más limpio, más fácil de limpiar con una lejía que el material impreso en 3D, que es más poroso. Que con esto no quiero decir que unas sean mejores que otras, porque, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina, una cortadora láser, mientras que impresoras 3D en Extremadura, pues hay miles o cientos, ¿no? Entonces, claro, una cosa por la otra, ¿no? Digamos. Y esa fue un poco nuestra, a partir del domingo, pues el domingo 22 de marzo, pues empezamos a organizarnos para empezar a fabricar ese tipo de pantalla, ¿vale? Hacíamos grupos, tampoco podíamos estar aquí mucha gente, entonces nos dividíamos como máximo 2 personas en el Fab Lab, al principio diseñando, optimizando para que de la plancha salieran el mayor número posible. Luego, pues fabricando por la mañana y por la tarde, pues venía ya con que viniera una persona, poner la plancha, darle a la máquina y listo, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a las pantallas. Luego, bueno, también tenemos otras, estas son las impresas en 3D, ¿vale? Que la pieza esta, digamos que estaría impresa en 3D y se le coloca también el elemento de protección aquí. Después también estuvimos fabricando, bueno, otros diseños también que cogíamos de estos grupos de makers, ¿no? Hay una cinta para evitar que la goma de la mascarilla te haga daño aquí en la oreja. Bueno, pues todas esas cosas que veíamos que podían ayudar, pues intentábamos hacerlas. Luego, además, también empezamos a trabajar con el SES, directamente con la gerencia, porque, claro, nosotros no podíamos, como universidad, digamos, no podíamos, digamos, ir repartiendo pantallas por ahí a todo el que nos la pedía. Entonces lo centralizábamos todo a través de la gerencia del SES, ¿no? Para que ellos repartieran, pues ellos saben mejor que nadie la prioridad de quiénes son los primeros que tienen que tener pantalla, etcétera, ¿vale? Y luego, además, ellos nos hicieron llegar, pues, las necesidades que iban teniendo, ¿no? Pues, por ejemplo, una urna para la intubación de pacientes o para el traslado de pacientes. Luego había unas piezas para los respiradores que no tenían stock y entonces nosotros diseñamos las piezas, se las imprimimos. Luego hicimos también una adaptación. Esta es la típica máscara de bucear del Decathlon. Entonces, bueno, como veis, esto es hermético en la cara del paciente. Entonces, a partir de esto, nosotros le diseñamos una pieza
que esto entra la respiración por un sitio y el aire salado por otro. Entonces, es una máscara bastante útil para utilizarla como respirador. Diseñamos esta pieza, esto iba aquí, para que el tubo no molestara al paciente, entonces iba con este tubo conectado, bueno, pues a un respirador, con todos sus accesorios, para incluso diseñamos también este Venturi, que esto es para mezclar, para hacer una mezcla entre el oxígeno y el aire. Por aquí tiene la entrada de oxígeno y por efecto Venturi entra por aquí el aire de fuera y digamos que entraría el paciente para su respiración, digamos, de forma mecánica, ¿vale? También permite por esta otra entrada mezclarlo con otro gas, ¿vale? Y luego también, no lo tengo aquí ahora, pero la salida del aire salado se haría por este tubo, ¿vale? Que se le acoplaría aquí un filtro, lógicamente para el aire de un paciente infectado, pues que no vaya al ambiente y pudiera contagiar a otro. Que no interfiera. Y bueno, esos son un poco los diseños que hemos hecho. También hemos hecho unas mamparas para el público y bueno, básicamente todo la realimentación que nos venía de los sanitarios, de la gerencia del SER. Mi mujer, que también es médico en la UCI, pues también me daba algunos consejos, me decía, pues nos hace falta esto, ¿no? Por ejemplo, algunos diseños de las pantallas tenían unos agujeros aquí, en teoría para que no se empañaran, pero ella me decía, no, mejor que no tenga agujeros porque si no es una posible vía donde puede entrar. Entonces esas cosas, pues la verdad es que la relación con el mundo sanitario nos ha servido de bastante ayuda. O sea, tenías información de primera mano, ahí en ese sentido. Has empezado quizás por la parte más tangible, ¿no? Nos has enseñado todo lo que se puede hacer, la infinita cantidad de posibilidades que puede haber en este ámbito concreto en el sanitario. Pero claro, detrás de esta parte final, digamos, hay una parte inicial que es la que está formada por el movimiento Maker. Os recuerdo que el título de esta conexión con expertos es Movimiento Maker, Red de Redes y Nuevos Modelos de Empleo. Así que yo creo que es el momento que nos explique qué es el movimiento Maker, qué es un Fab Lab, porque ahí está tu responsabilidad dentro de esta entidad. Y bueno, pues nos pongas un poco en claro estos dos conceptos, movimiento Maker y qué es un Fab Lab, ¿no? Bueno, el movimiento Maker, bueno, en parte responde a estos términos, digamos, importados del inglés que muchas veces los tenemos aquí de toda la vida, ¿no? Un maker al final es el que se hace sus propias cosas o se repara las cosas en casa, ¿vale? Es como el enrea de toda la vida, ¿vale? Pues ahora se llama maker, entonces pues ya está, pues hay que llamarle así, ya está, ya no somos enreas, ahora somos makers, ¿no? Entonces, el maker ha existido de toda la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa nunca, prácticamente muy pocas veces ha venido un fontanero, un electricista, porque mi padre era un enrea y él se hacía sus cosas, ¿no? Si luego tenía que hacer alguna tarea de algo, pues le acoplaba un motor, una pieza que él cortaba con una sierra y no sé qué, y ya se lo hacía, ¿no? Digamos que el movimiento maker viene, o llamado antes de otra manera, ha existido de toda la vida, ¿no? Pero lo que sí ha cambiado es, digamos, las herramientas que disponemos actualmente para digamos, hacernos nuestras cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, un poco la cultura que hay del usar y tirar, ¿no? Entonces, también va un poco en contra de eso, ¿no? Ya uno tiene un juguete, un accesorio, cualquier cosa, en cuanto se le rompe una esquina que está hecho, digamos, de una calidad no muy buena para que se tire y se vuelva a hacer de nuevo, bueno, pues también este movimiento está un poco en contra de este, digamos, despilfarro y esta obsolescencia e intentar, bueno, pues que las cosas duren más tiempo, ¿no? El movimiento maker se basa en el concepto do it yourself, que es háztelo por ti mismo, ¿no? Entonces, también incorpora un aprendizaje a base de ir haciendo las cosas, ¿vale? Incorpora también, bueno, pues una serie de herramientas, ¿vale? Que sobre todo esto es lo que ha cambiado de lo que comentaba antes de mi padre que se hacía sus enreos, ahora, ¿no? Ahora el aprendizaje pues se hace mediante, hay un montón de tutoriales, las herramientas sobre todo han cambiado un montón, la colaboración
se hace a través de Internet, hay un montón de recursos, un montón de modelos 3D, digamos, listos para imprimir. Digamos que eso es lo que realmente, digamos, las herramientas digitales es lo que realmente han cambiado, digamos, este movimiento maker, ¿no? O este háztelo tú mismo, ¿no? Ya, bueno, todo aquel que tiene una impresora 3D sabe que prácticamente no se le pone nada por delante a la hora de diseñar cualquier pieza y yo lo has visto con los ejemplos que te he puesto anteriormente. Cualquier pieza de esa hace unos años en impresoras 3D supondría tener que ir a un taller o a un torno que haga la pieza, si no encaja, esto al final iba encajando en unos tubos y todo esto, si no encaja hay que repetir la pieza, significa horas y horas de trabajo que de esta forma pues se hace en muy poco tiempo, ¿no? Y luego la comunicación entre unos y otros, ¿no? Al final, pues eso, hay repositorios donde hay multitud de diseños, hay tutoriales prácticamente ahora. Si ayer teníamos un problema con una pieza de una impresora 3D, pues busca en internet y ya hay alguien que se le ha ocurrido, que le ha pasado lo mismo, se le ha ocurrido la solución y la ha puesto a disposición de todo el mundo. Entonces, este mundo abierto de colaboración en el que todos estamos, digamos, de una forma más fácil puestos en contacto, con unas herramientas más modernas, no solo impresoras 3D, también hay escáner 3D, pues, cortadoras láser, grabadoras láser, hay un montón de herramientas, ordenadores cada vez más potentes que se ponen a disposición de todos estos enreas, digamos, bueno, pues que les favorece, digamos, esta labor que antes había que tener unos conocimientos mucho más elevados y era mucho más difícil ser de esta forma. Y en relación con esto entra el concepto de Fab Lab, ¿vale? Un Fab Lab, digamos que es un centro, un recinto en el cual se ponen en común estos tres pilares, digamos, del mundo maker, como son las herramientas, la colaboración entre diferentes usuarios y el aprendizaje a través de ir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, el Fab Lab es ese recinto donde se pone todo eso en común y donde, bueno, pues se intentan llevar a cabo los proyectos o los diseños que uno tenga. En nuestro caso, en el caso de la Universidad de Extremadura, pues está, como has comentado anteriormente, hay tres Fab Labs en cada uno de los centros de la Escuela de Ingenierías Industriales, el Centro Universitario de Mérida y la Escuela Politécnica de Cáceres, y digamos que sirven de soporte a aquellos alumnos que quieran llevar a cabo sus proyectos, pueden ser proyectos dentro de asignatura o bien ideas que se les ocurran o trabajo fin de grado, fin de máster y también se pone, digamos, a disposición de toda la sociedad por el concepto abierto y colaborativo que tiene este movimiento. Y dentro de ese contexto de colaboración, pues prácticamente de forma altruista, porque así es, ¿no? De dónde surge esta iniciativa, este movimiento solidario que es COVID-19 Extremadura. Al principio ya nos has comentado un poco cómo os habéis organizado, de una forma rápida y muy efectiva, pero lo que quería preguntarte es que si esto puede llegar a ser, o lo es un grupo estable que pueda dar respuesta no solamente a situaciones coyunturales de alarma sanitaria, como puede ser la que vivimos, o se puede extender a otro tipo de ayudas, de sectores o de circunstancias. Pues sí, la verdad es que, bueno, como he comentado antes, la verdad es que se han organizado bastante, o nos hemos organizado bastante bien. En muy poco tiempo se crearon grupos distribuidos geográficamente, entonces estaba el grupo Coronavirus Makers, digamos, a nivel nacional, y tú entrabas ahí, si querías unirte, pues entrabas ahí, ya veías que en cada comunidad autónoma había una, entrabas en el contacto con el de tu comunidad autónoma, en este caso el de Extremadura, y había grupos pues en Mérida, en Badajoz, en Cáceres, en Zafra, había varios grupos, entonces era fácil, era muy sencillo, en 10-15 minutos empezabas a ver las cosas que se habían hecho, entrabas directamente en un grupo de Telegram donde estaban los diseños claramente puestos, donde la gente era muy activa, donde era fácil, digamos, empezar a colaborar con ellos, ¿no? Luego, además, toda la parte de las recogidas, de las donaciones de material, pues estaba todo muy bien organizado. La verdad es que es un ejemplo de buena organización, ¿no? En cuanto a la durabilidad, yo tengo la esperanza, o creo que sí, porque los makers, ¿no? Todos los que estamos participando de esto somos personas que
somos muy inquietas, ¿no? Entonces, ha surgido así de forma espontánea. De hecho, cuando ya se habían repartido 80, 90.000 pantallas, la gente le cuesta, digamos, parar, ¿no? A la gente le cuesta parar porque realmente tienes ganas de seguir ayudando, ¿no? Pero claro, llega un momento que dices, no vamos a tener 10 pantallas por persona, entonces, bueno, pues vamos a parar o a reducir un poco el ritmo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que puede tener continuidad. Hombre, quizás en este aspecto sanitario no, pero bueno, quizás el día de mañana cuando haya alguna emergencia, digamos, o alguna situación en la que hay que dar una respuesta rápida de forma solidaria, pues puede ser, pues no sé, algún terremoto en algún sitio, algún desastre, alguna necesidad puntual para algo, yo creo que sin duda se organizarán igual y se darán respuestas, como te digo, ¿no? De desarrollar muy rápidamente soluciones para los problemas que hay. Bueno, y esa respuesta que está basada sobre todo en la capacidad o la flexibilidad que tienen las Ah, personas utilizando Internet y las redes pues las redes sociales, está basada en porque ha habido una progresiva mejora en los elementos de la impresión 3D, ¿no? Una de las preguntas que quería formularte es que, bueno, todo esto es relativamente reciente. Estamos hablando de 3D como si lleváramos años haciendo esto. Quizá años, pero cuando estamos viendo la evolución y el resultado más tangible es ahora, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado todo este mundo del 3D? Es decir, un usuario, porque esta pregunta que te hago ahora va a ser la base de la siguiente, que está relacionada con el modelo de empleo, si puede ser llegar a ser un modelo de empleo. Es decir, ¿cómo ha evolucionado el tema del 3D? Y sobre todo, si un usuario medio, que ahora mismo nos esté escuchando, a los que recuerdo que pueden formular sus preguntas a medida que estamos haciendo la conversación para luego exponértela, si un usuario medio que nos estás escuchando puede tener una impresora 3D en su casa asequible y con ella hacer, pues lo que tú dices, ¿no? Me encanta el término ese de enrea, es decir, que se le ha fastidiado el grifo del fregadero y que puede perfectamente fabricarse eso. ¿Eso es posible a día de hoy? Sí, sí, claro que es posible. De hecho, es posible y con no muchos conocimientos o conocimientos muy específicos o que haya que emplear mucho tiempo, ¿no? La evolución de la impresión 3D, bueno, como dices, parece que ha sido hace nada, pero realmente lleva mucho tiempo. Ya en el siglo XIX, un fotógrafo francés ideó con 24 cámaras hacer como una especie de escáner 3D y componiendo, digamos, con todas las pistas y se realizó también por la misma época una primera segmentación, digamos, de hacer objetos tridimensionales a partir de colocando, digamos, diferentes placas, ¿vale? Pero claro, hasta los años 80, a finales de los 80, no empezaron a desarrollarse ya impresoras 3D que al final estaban basados en un robot de tipo cartesiano. Es como una impresora 3D no deja de ser como un puente grúa que va depositando cosas, ¿no? Es como una grúa, ¿no? Entonces, digamos que fue la combinación pues de un robot de tipo cartesiano con un dispositivo que despliega un filamento o una resina o lo que sea, ¿vale? En cuanto a la ventaja principal, sobre todo, es el abaratamiento de costes, ¿no? Y el realizar o el tener disponible una serie de dispositivos de menor potencia, digamos, que los dispositivos industriales y mucho más asequibles, más fáciles de utilizar para un usuario normal, ¿vale? Es como en el mundo de la informática. Al principio, los ordenadores solo había en los bancos, en los centros de cálculo de las universidades y poco más. Era un ordenador muy grande de tipo centralizado con algunos terminales que se conectaban a ese ordenador, ¿vale? Y a partir de un momento se empezaron a desarrollar ordenadores de tipo personal, ¿vale? En el cual no tenían la misma potencia digamos, que el ordenador central de un banco, pero sí que permitían pues, que cada usuario pudiera tener uno, ¿vale? Y de hecho cambió el concepto. Ahora los ordenadores grandes de los bancos pues, se hacen con ordenadores pequeños conectándolos en red, ¿vale? Pues en el mundo de la impresión 3D igual. Las impresoras 3D o las herramientas para fabricación por control numérico computerizado han existido
prácticamente de toda la vida, pero eran muy caras, eran muy especializadas y se utilizaban solo en industrias, ¿vale? Y se ha producido el mismo cambio, se ha hecho un paso de modelo centralizado a modelo distribuido, de tal forma que abaratando el coste, simplificando el diseño, pues podemos tener prácticamente cada usuario uno en nuestra casa, ¿no? Claro, la pregunta iba en ese camino, es decir, ahora que ya sabemos que la evolución ha sido clara, que los costes han sido reduciéndose progresivamente, que pasamos de un modelo centralizado a uno distribuido, como tú comentas, el siguiente planteamiento es si esto tiene posibilidades de convertirse, o si ya lo es, siempre dudo entre utilizar el futuro o el presente en este tipo de cosas, si ya lo es un modelo de empleo. Es decir, ¿estamos preparados para ello? ¿Qué tipo de competencias digitales necesitamos para convertir el tener una impresora en casa y que pueda convertirse en un modelo de negocio o en un empleo porque trabajas para una empresa que se dedica a ello? Y sobre todo, ¿qué papel juega? Te hago 3 preguntas en una. ¿Qué papel puede jugar la universidad en este sentido? Que en cierta forma ya nos estás respondiendo por ese movimiento que hay en las escuelas de ingeniería industrial en Extremadura. La impresión 3D, ¿vale? Como ya hemos dicho anteriormente, al final es una forma de desarrollar un prototipado de forma rápida, ¿vale? Entonces, es como un conocimiento transversal, ¿no? Que se puede aplicar a muchas disciplinas, no solo a la ingeniería industrial, por ejemplo, ¿no? Hay compañeros de la universidad, por ejemplo, de la Facultad de Educación, que emplean impresoras 3D para que los niños pues, muestren atención por la tecnología, aprendan a programar, a diseñar en 3D, ¿vale? Es decir, es una competencia, digamos, que no se explica directamente en las asignaturas, digamos, de títulos oficiales, formaría parte casi pues, de cursos de perfeccionamiento, de estudios propios de la universidad, pero es que es como la informática. La informática al final la necesita tanto un ingeniero como un médico, un químico, es algo transversal a todo el mundo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, también los FastLab juegan un papel importante porque dentro de este aprendizaje, de esta colaboración, pues los diferentes usuarios de FastLab que ya saben unas determinadas técnicas, pues pueden ayudar a otros usuarios que las desconocen, ¿vale? Y de esa forma luego esos usuarios que ya lo conocen pueden ayudar o enseñar a otros y así sucesivamente, ¿no? En este aprendizaje, digamos, colaborativo. En cuanto a las competencias digitales que necesita alguien para digamos, introducirse en este mundo, básicamente hay que conocer pues eso, la representación espacial, ¿vale? Sistemas de referencia, ver un objeto, pues cómo se le da la vuelta, cómo los diferentes ejes, el modelado y el diseño en 3D, ¿vale? Porque al final, para realizar un prototipo es necesario conocer este tipo de herramientas, ¿vale? También iniciarse pues, en los diferentes materiales, en las diferentes técnicas de impresión 3D que hay, ¿vale? Esos serían, digamos, los conocimientos o las competencias, digamos, digitales que serían necesarias. Y como ya te digo, algunas de estas, dependiendo de la facultad o de la titulación, algunas sí que están incorporadas dentro de los estudios oficiales, lógicamente en las ingenierías más, ¿no? En las ingenierías tienes dibujo en primero, donde te enseña toda la parte de perspectiva, de diseño en 3 dimensiones, diseño asistido por ordenador, asignaturas de materiales. A lo mejor no hay una asignatura específica de impresión 3D, pero bueno, ya te digo que a través del FastLab o de cursos de perfeccionamiento se puede hacer sin problema. En otras titulaciones, pues mediante pues, cursos de perfeccionamiento o algo así, ¿vale? ¿Cómo podemos encajar? Porque claro, al principio... No, lo que quería preguntarte es cómo podemos encajar. En el principio de tu intervención has dicho el movimiento maker, que es hazlo tú mismo, con lo cual es un ámbito de formación, digamos, de autoformación, en el que cada uno puede ir investigando, porque hay un soporte muy fuerte en la red de tutoriales, de documentación, con lo cual se supone que no necesitas una titulación o unos estudios universitarios o unos estudios medios. ¿Cómo se compatibiliza eso con el hecho de
bueno, de que pueda convertirse en una profesión, de que, en definitiva, de que cualquiera que nos escuche sepa que no es necesario ser ingeniero, con todo el respeto para los ingenieros, que os necesitamos y mucho, para hacer de la impresión 3D pues una profesión. ¿Eso es posible a día de hoy con esas competencias digitales que tú nos mencionas? En primer lugar, yo distinguiría entre dos cosas. Primero, si alguien que ya es ingeniero o es físico o es matemático se incorpora estas competencias que he llamado antes transversales, ¿no? O que las acompaña, Sí. yo creo que es en ese primer caso, indudablemente son competencias que complementan la formación de uno y que yo creo que son muy bien valoradas por los empleadores, ¿no? Al igual que otro tipo de competencias transversales, como trabajo en grupo, como saber exponer bien delante de un auditorio, el inglés, idiomas, etcétera, ¿vale? Esa es otra competencia que yo creo que los empleadores valoran mucho, porque tú tienes un problema o hay que diseñar algo o hay que dar solución a algo y de forma rápida y sencilla, como todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, pues se da solución, ¿no? Yo, en el caso de nuestro laboratorio, por ejemplo, que en algunos proyectos contratamos a gente y aquellos que tienen esos conocimientos, pues son de mucha utilidad porque es eso, porque hace falta diseñar una pieza para adaptar un tubo a otro y en 3 minutos te lo han hecho y en 15 minutos tienes la pieza ya. Mientras que si no tienes esas competencias, pues tienes que buscar en un catálogo, buscar a una empresa que te lo suministre, etcétera, ¿vale? Con lo cual, esa primera parte, como competencias añadidas a los estudios ya de cada uno, la veo muy interesante. Y por otra parte, dedicarte de forma profesional a, a eso, evidentemente también, porque no todas las empresas disponen de gente que tengan estos recursos o no les resulta rentable bueno, pues adquirir una serie de maquinaria o dedicar tiempo de sus empleados a aprender estas técnicas y a, digamos, desarrollar estos diseños o estas impresiones. Con lo cual, siempre como empresa o como autónomo que puede dar servicio a otras empresas o a otras actividades, sin duda que también es interesante. Para aquellos que nos estén viendo, que tengan, digamos que tengan curiosidad por saber qué tiene que tener alguien para poder dedicarse a eso, yo creo que lo principal es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que sea alguien inquieto, que tenga creatividad sobre todo. Si no tienes creatividad y no tienes ganas de aprender, de solucionar problemas, mal vamos, ¿no? Pero si eres alguien inquieto, con mucha creatividad, que enseguida ves algo, un problema y dices, pues si yo le pongo a esto aquí, no sé cuánto, es lo ideal, ¿vale? Luego, una vez que ya tenemos eso, digamos que la formación es importante, ¿vale? Entonces, se pueden hacer cursos pues, de todas las competencias digitales que hemos visto anteriormente para realizar diferentes modelos, bueno, pues para desarrollar los prototipos o los diseños que a uno se le vaya ocurriendo, ¿vale? Luego también es necesario hacerse ver, ¿vale? Es decir, en cuanto que alguien vaya haciendo diseños, pues los pones en las redes sociales, los compartes con otras personas, amplías, digamos, tu red de contactos para que sepan de estas capacidades y, digamos, que uno se especialice en un nicho de mercado, por ejemplo, dedicado a ciertas piezas, a ciertos productos que te puedan ir encargando para, digamos, para solventar esos problemas de diseño de algunas empresas o de otras actividades, ¿no? Ya están formulando preguntas que ahora cuando acabemos la conversación te las voy a trasladar. Muy interesante y muy necesaria esa división que has hecho, ¿no? Entre una quizás más, no sé si me permite, más académica, más profesional, más específica, más de investigación, que forma parte del ámbito de la ingeniería, ¿no? De la parte más científica, y luego está la parte más de usuario, es decir, una persona que no tiene por qué ser ingeniero, pero que tiene los conocimientos necesarios para resolver un problema concreto, como por ejemplo este que estamos viviendo ahora. La siguiente pregunta me la has respondido porque te iba a pedir un pequeño decálogo, alguna recomendación para aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan una impresora 3D y que quieran pues iniciarse profesionalmente en esto, pero creo que nos has ido respondiendo, que son elementos como la creatividad, la inquietud, la formación, la autoformación, utilizar las redes sociales para crear una red de contacto, la especialización, en fin, son elementos que
quizás no se buscan tanto en el ámbito académico, pero que sí que son muy el camino perfecto para que una persona que tenga una impresora 3D pueda convertir esa máquina en una... Y únicamente añadir Sí. que los diferentes ámbitos en los cuales se puede aplicar estos conocimientos, ¿no? Evidentemente en la ingeniería, todo lo que sean diseños de piezas mecánicas, diseño de pequeños automatismos utilizando Arduino u otras plataformas. También en la medicina ya has visto pues, que es otro área donde está, ¿no? En la arquitectura, por supuesto. Tenía aquí para enseñaros, por ejemplo, se pueden hacer maquetas con una calidad, digamos, bastante buena que se tarda muy poco en hacer, mientras que una maqueta, digamos, normal, recortando trocitos de cartulina, pues cuesta un montón y no tiene el mismo resultado, ¿no? En arte, en moda, en diferentes, en todas estas disciplinas, digamos que encaja perfectamente, bueno, pues estas competencias y este posible trabajo, ¿no? Claro, no hay límite. Por entrar un poco a fondo con las preguntas que están formulándote ya personas que nos están escuchando. Anabel nos pregunta que si podríamos encuadrar el movimiento Maker en si es un entorno realmente de aprendizaje, el movimiento Maker. Claro, por supuesto, es autoaprendizaje. Es decir, o aprendizaje haciendo cosas. ¿Vale? El movimiento Maker, como he comentado antes, se basa en un aprendizaje colaborativo y que uno va adquiriendo las competencias, digamos, sin molestar a nadie, ¿no? Digamos que tú buscas tutoriales, los ves, practicas, vas desarrollando esas habilidades o bien en Fab Lab, donde se organicen cursos y vas a ellos, ¿no? Sí, efectivamente estoy de acuerdo. No solo un entorno de aprendizaje, sino fundamental que yo creo es el entorno de la capacidad para saber compartir ese conocimiento. Es más que una plataforma de gestión de conocimiento, ¿no? Nos están preguntando que ¿por qué crees que Telegram se ha convertido en la plataforma idónea para estos grupos de Maker por encima de WhatsApp o de otras plataformas? Y una segunda parte de esa pregunta, ¿crees que tanta gente participando y aportando a la vez ha beneficiado o, esperemos que no, perjudicado en ciertos momentos la toma de decisiones? Es decir, había grupos en los que era una auténtica locura de participación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en cuanto a la utilización de Telegram en vez de WhatsApp, bueno, yo creo que ofrece algunas ventajas, ¿no? Todos conocemos, ¿no? El que tú puedas acceder a un grupo a través de un enlace, el que no necesites un número de teléfono, ¿vale? Y que puedas fijar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en estos grupos, el último diseño siempre estaba fijado como mensaje, de tal forma que no, sino cada uno que entraba y decía, ¿cuál es el último diseño? Y le tenían que responder, sino que ya lo tenían aquí, ¿no? Entonces, este tipo digamos, de utilidades están bien. En cuanto a lo que comentabas, evidentemente yo había, en estos grupos estaba un par de horas sin entrar y tenía 300 mensajes, ¿no? Pero bueno, al final las decisiones se toman y aquellos que están más activos pues son los que más participan y sobre todo la actitud de colaborar, ¿no? Entonces, cuando hay ganas de llevarse bien, pues las cosas fluyen solas, ¿no? Y si no hay nadie que entre ahí a, digámoslo mal y pronto, a tocar las narices, pues las cosas suelen ir bien, ¿no? Bueno, en cualquier grupo de trabajo en el que hay personas de por medio, siempre se producen este tipo de situaciones, ¿no? Mira, nos trasladan desde el Centro de Competencias Digitales de Zafra, desde el CC de Zafra, han salido viseras, salvaorejas, que yo creo que ha sido una de las piezas que has comentado tú, piezas para abrir puertas, etcétera, ¿no? Nos preguntan qué es lo último que está saliendo de este tema en seguridad para COVID-19 que sea posible imprimir en 3D. Una cosa nos has comentado, pero no sé si hay alguna novedad al respecto. Pues, aparte de lo que he comentado y lo que has dicho tú, yo creo que no. No sé. No sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna otra cosa, la verdad. Bueno, hilando un poco con la impresión 3D y con las piezas que han salido, desde el Centro de Competencias Digitales de Cáceres, el NCC de Aldea Moré, nos preguntan qué tipo de impresora recomiendas tú para empezar. Esto es un poco peleagudo, porque claro, recomendar para empezar en este mundo. Y también
una pequeña reflexión de que dice que gracias a este movimiento ha surgido, debido al COVID, que muchas personas han visto la utilidad de las impresoras 3D que antes las veían como muy lejanas, ¿no? Como un aparato muy complejo para el que había que tener conocimientos muy específicos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esa recomendación? Bueno, en cuanto a recomendación, a ver, simplemente entrando en foros o buscando en internet, hay un montón de recomendaciones, ¿no? Yo te puedo decir lo que las últimas que hemos comprado, hay una Ender que se llama de Creality que funciona bastante bien y por un precio muy bueno y que además viene prácticamente montada, porque había otros kits para montar impresoras bueno, que había que estar un día apretando tornillos y montando piezas y era un poco complicado, pero esta viene prácticamente montada y ya te digo, a un precio muy competitivo. Y la otra pregunta que me decía. Bueno, era más una reflexión, ¿no? De las personas que han visto que, pues en un caso ya de extrema necesidad como este, una impresora 3D puede utilizarla casi cualquier persona teniendo por los parámetros adecuados o sabiendo dejarse asesorar o compartiendo conocimiento con otras personas, ¿no? Sí, es Mira, que, nos preguntan... No, que está Sí, todo no, no, en la red y con estas herramientas de comunicación prácticamente es muy sencillo acceder, como te comentaba, a estos problemas, a tutoriales. Es que está todo ahí y simplemente sabiendo buscarlo es bastante sencillo. Desde el Centro de Competencias de Mérida, el NCC de Mérida la Antigua, nos preguntan que cómo podrían evolucionar las impresoras 3D, además de un abaratamiento de costes, que eso es evidente, hasta que llega un límite, evidentemente. Y en ese margen de mejora, si puede estar dentro la rapidez, los materiales, la facilidad de uso, todo esto a corto plazo. Es decir, podemos encontrar de aquí a muy poco espacio de tiempo una impresora asequible en lo económico y asequible en cuanto a funcionamiento. Bueno, ya tienen, sí, quizás la limitación más importante es la del tiempo, ¿no? Que tardan bastante en imprimir y pues eso, que los materiales digamos que son limitados, ¿no? Pero claro, todo esto avanza muy deprisa, entonces hay otro tipo de impresoras que son las de estereolitografía, que en lugar de ir depositando un filamento, pues es una resina que al ser iluminada con un láser se pone, digamos, duro, ¿no? O se solidifica. Esas, digamos que son, bueno, aunque fueron las primeras que se descubrieron, pero son las que han tenido, las que tienen un precio, digamos, más elevado, pero también se están disminuyendo el precio, en lugar de un láser utilizan una matriz LED, entonces digamos que poco a poco se van abaratando el precio. Y claro, como todo va evolucionando, cada vez las evoluciones son más pequeñas, lógicamente, ¿no? En las impresoras 3D de filamento, pues al principio la evolución, igual que el precio, te bajaba de 6 meses de 3.000 a 1.600, al siguiente de 1.600 a 800 y cada vez iban siendo mejores. Ya las diferencias son cada vez más pequeñas, ¿no? La impresora esta que te comentaba, pues yo no he visto una evolución muy rápida en los últimos meses, ¿no? Y luego además también en todo este mundo colaborativo, la gente, digamos que pone a disposición de otros usuarios de las mismas impresoras mejoras a las mismas impresoras, ¿no? Yo la impresora que tengo, pues vi que otros usuarios han diseñado una pieza con un rodamiento para que el filamento vaya, digamos, más suave hacia el inyector, ¿no? Bueno, pues imprimí la pieza, le puse el rodamiento y la verdad es que va bastante mejor, ¿no? Entonces, además de aquellas personas que adquieran una impresora, que miren por ahí porque hay muchas formas de mejorar las que ya tiene uno, sin necesidad de comprar otra nueva para evitar lo que comentábamos antes de la obsolescencia, ¿no? Y que después de que uno hace una inversión en una impresora, pues que a los 3 meses tenga que cambiarla por otra. Esta pregunta va dirigida en tu condición de investigador del grupo de percepción y sistemas inteligentes. Sabemos que en este grupo se ha diseñado lo que se ha conocido como nariz electrónica, que muchas de las personas que nos están escuchando habrán visto en prensa que ha recibido premios, ¿no? Entonces me gustaría que pues, nos hablaras un poco de qué es esa nariz electrónica y de qué respuesta en ese sentido recibiendo premios ha tenido, ¿no? en el mercado. Bueno, una nariz electrónica al final es un dispositivo que trata de imitar, un dispositivo electrónico que trata de imitar el olfato humano, ¿no? Entonces, sigue el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Nosotros tenemos unos receptores olfativos en la nariz y aquí tengo una nariz electrónica y se utilizan unos sensores de gases.
¿vale? Iría al cerebro la señal de nuestros receptores olfativos, aquí en este caso, bueno, pues va de la señal de los sensores a un microcontrolador y a un sistema de cálculo, que en nuestro caso es el cerebro, y en el caso de la nariz electrónica, pues un sistema de computación en la nube, ¿vale? También el mundo de la impresión 3D nos ayuda, por ejemplo, a crear, bueno, pues las cajas o los encapsulados de los dispositivos, ¿vale? Pues de forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, estos dispositivos se pueden utilizar, digamos, en aquellos sectores donde el olfato humano pues, pueda, digamos, ayudar como instrumento de análisis, ¿no? Lógicamente con una limitación importante. Esta nariz electrónica tiene, por ejemplo, creo que son 10 sensores y nosotros en la nariz tenemos, creo que son 20 y tantos mil. Un perro tiene 240.000. Entonces, evidentemente, hay una diferencia, ¿vale? Pero, bueno, pues para algunos procesos sencillos, para, digamos, centrarse en la detección de unos compuestos determinados o tareas sencillas, bueno, pues estamos en ello para tratar de implementarlo allí donde sea necesario. Bueno, el auténtico valor de esa nariz electrónica es que es la primera piedra, ¿no? Para que luego pueda haber una evolución más compleja. Y una última pregunta que nos formula María Lavado. Nos pide que nos recomiendes alguna plataforma concreta de formación online sobre esta temática, sobre la temática del movimiento maker, la impresión 3D, la aplicación práctica. Si conoces de alguna. Es que hay muchas, es que no sabría decirte. Lo que le recomiendo es que busque y que luego también hay gente que a algunas les parecen bien, a la misma otra persona le parece mal. Lo que sí que está de acuerdo un poco donde el repositorio de objetos, digamos, que se pueden imprimir en Thingiverse, ahí hay multitud, millones de modelos que se pueden descargar para imprimir, para modificar. O sea, hay muchísimos sitios donde buscar. Estupendo, pues bueno, 47 minutos que llevamos de conversación, así que me gustaría, no hay más preguntas, me gustaría agradecer a Jesús Lozano Rogado, que es profesor de Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura e investigador del Grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes, el tiempo que nos ha dedicado, la interesante charla que hemos tenido y esperemos que haya abierto la visión y la perspectiva a muchas de las personas que nos están escuchando para convertir el movimiento maker y en concreto la impresión 3D en una profesión. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando por haber estado escuchando a Jesús, por haber formulado las preguntas y pues nos vemos en una nueva conexión con expertos. Y bueno, pues feliz día de Internet el día que se produzca. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós.